Bienvenidos a la Iglesia Palabra Viva. Nuestra misión es hacer discípulos por medio de la palabra, para que vivan y den la vida obedeciendo y enseñando la voluntad de Dios, que es Jesús. Jehová dijo así: el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar y dónde el lugar de mi reposo? Mi mano hizo todas estas cosas y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. El que sacrifica buey es como si matase a un hombre. El que sacrifica oveja como si degollase un perro. El que hace ofrenda como si ofreciese sangre de cerdo. El que quema incienso como si bendijese a un ídolo. Y porque escogieron sus propios caminos y su alma amó sus abominaciones. También yo escogeré para ellos escarnios y traeré sobre ellos lo que temieron, porque llamé y nadie respondió. Hablé y no oyeron, sino que hicieron lo malo delante de mis ojos y escogieron lo que me desagrada. Oíd palabra de Jehová, vosotros los que tembláis a su palabra, vuestros hermanos que os aborrecen y os echan fuera por causa de mi nombre dijeron: Jehová sea glorificado, pero él se mostrará para alegría vuestra y ellos serán confundidos. Voz de alboroto de la ciudad, voz del templo, voz de Jehová que da el pago a sus enemigos. Antes que estuviese de parto, dio a luz. Antes que le viniesen dolores, dio a luz hijo. ¿Quién oyó cosa semejante? ¿Quién vio tal cosa? ¿Concebirá la tierra en un día? ¿Nacerá una nación de una vez? Pues en cuanto Sión estuvo de parto, dio a luz sus hijos. ¿Yo qué hago dar a luz? ¿No haré nacer? Dijo Jehová. ¿Yo qué hago engendrar? ¿Impediré el nacimiento? Dice tu Dios. Alegraos con Jerusalén y gozaos con ella, todos los que la amáis. Llenaos de ella con gozo, todos los que os enlutáis por ella, para que maméis y os saciéis de los pechos de sus consolaciones, para que bebáis y os deleitéis con el resplandor de su gloria. Porque así dice Jehová: he aquí que yo extiendo sobre ella paz como un río, y la gloria de las naciones como torrentes que se desborda, y mamaréis, y en los brazos seréis traídos, y sobre las rodillas seréis mimados. Como aquel a quien consuela su madre, así os consolaré yo a vosotros, y en Jerusalén tomaréis consuelo. Y veréis, y se alegrará vuestro corazón, y vuestros huesos reverdecerán como la hierba, y la mano de Jehová para con sus siervos será conocida, y se enojará contra sus enemigos. Porque he aquí que Jehová vendrá con fuego, sus carros como torbellino, para descargar su ira con furor, y su reprensión con llama de fuego. Porque Jehová juzgará con fuego y con su espada a todo hombre, y los muertos de Jehová serán multiplicados, los que se santifican y los que se purifican en los huertos, unos tras otros, los que comen carne de cerdo y abominación y ratón, juntamente serán talados, dice Jehová. Porque yo conozco sus obras y sus pensamientos. Tiempo vendrá para juntar a todas las naciones y lenguas, y vendrán y verán mi gloria. Y pondré entre ellos señal, y enviaré de los escapados de ellos a las naciones, a Tarsis, a Fut y Lud, que disparan arco, a Tubal y a Javán, a las costas lejanas, que no oyeron de mí, ni vieron mi gloria, y publicarán mi gloria entre las naciones. Y traerán a todos vuestros hermanos de entre todas las naciones por ofrenda a Jehová, en caballo, en carros, en literas, en mulos y en camellos, a mi santo monte de Jerusalén, dice Jehová, al modo que los hijos de Israel traen la ofrenda en utensilios limpios a la casa de Jehová. Y tomaré también de ellos para sacerdotes y levitas, dice Jehová, porque como los cielos nuevos y la tierra nueva que yo hago permanecerán delante de mí, dice Jehová,
Así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. Y de mes en mes y de día de reposo en día de reposo vendrán todos a adorar delante de mí, dijo Jehová. Y saldrán y verán los cadáveres de los hombres que se rebelaron contra mí, porque su gusano nunca morirá, ni su fuego se apagará, y serán abominables a todo hombre. Vamos a orar. Padre Celestial, aquí estamos reunidos en tu nombre. Necesitamos de tu palabra porque tu palabra es la verdad, Jesús, y necesitamos que seas tú revelándonos todo el poder de tu palabra, para que con esa vida que trae la palabra de nuestro interior corran los ríos de agua viva. Que esto no sea una palabrería, que esto no sea solamente unas expresiones solamente de los labios o del intelecto, Señor, sino que de nuestro interior, de nuestro corazón, Padre amado, nosotros demos el lugar que a ti te corresponde, porque esa es la vida eterna, Padre Celestial. Ese es el gozo, Señor, esa es la felicidad, esa es la copa rebosando, Señor, cuando nosotros reconocemos que tú eres nuestro Dios, que tú eres nuestro Señor, pero sobre todo, que por el pacto nuevo de la sangre de tu Hijo, tú eres nuestro Padre eterno. Padre nuestro, gracias te damos por este tiempo, en el nombre de Jesús, amén. Terminamos con Isaías. Estoy que me pongo a llorar. Vamos a dejar a este amigo nuestro que ha caminado por más de 6 años, ha caminado Isaías con nosotros. Hemos ido avanzando, corriendo, capítulo por capítulo, porción por porción, pero créame, aunque llevamos 7 años estudiando Isaías, no alcanzamos a profundizar. Hemos visto como un barrido somero, hemos apenas tocado, lisqueado todo lo que tiene Isaías. Isaías era uno de los libros más importantes para los judíos. Usted sabe, ¿no? Era muy difícil conseguir los rollos de la escritura en las épocas pasadas. Usted hoy en día carga 30 versiones en el smartphone y en la iglesia y en la casa tiene ¿cuántas Biblias? ¿Cuántas Biblias tienes en la casa, Berenice? ¿Cuántas? 7 Biblias. ¿Cuántas tienes en la casa? Como 7, Yamile. ¿Cuántas tienes, María Eugenia? 5. Y entonces multiplique 7 o 5 por los que estamos aquí. ¿Se da cuenta que la cuestión no es falta de palabra? La gente, por ejemplo, en Cuba, pobrecillos la iglesia. Todos los lugares donde he ido en Cuba, el más apartado, en la región más inhóspita, usted ha visto los lugares, porque yo estoy publicando las fotos, cómo es la iglesia en Cuba. Y en esas casas hay 7, hay 10, hay 12 Biblias. El problema no es por la palabra, el problema es porque la gente entienda la palabra y reciba la palabra. Dios no nos mandó a repartir Biblias, nos mandó fue a predicar el evangelio haciendo discípulos. Esa es la razón de ser. Si usted vino hoy por primera vez, estaba viendo al invitado allá de la familia de Andrés, y entonces él viene por primera vez, pues le entregamos un Nuevo Testamento y un papelito y llénelo y lo saludamos y bueno, pero ojo, al que haya invitado, ¿quién te invitó de la familia de Andrés? ¿Quién fue? ¿Sí? A Nidia. Entonces te toca explicarle lo que dice el Nuevo Testamento. Tienen que leerlo juntos, porque esa es la razón de ser. Ese es el mandamiento que el Señor nos entregó. Bueno, en las copias que encontraron, por ejemplo, en el Qumran, habrían 3 libros que eran los que más se copiaban y donde más tenían relación. El libro de los Salmos, el libro del Deuteronomio, donde está la ley ya bien compilada, bien establecida, es el Deuteronomio. La primera ley está en Éxodo y la segunda está en Deuteronomio. Y el tercer libro que más se encontraba era Isaías. De donde más copias hay en las cuevas del Qumran, que es donde encontraron restos de la escritura antigua, el libro de Isaías es, fíjense que cuando el eunuco etíope viene en la carreta caminando y el ángel le dice a Felipe que se junte al carro, ¿qué libro estaba leyendo el eunuco etíope? Estaba leyendo el libro de Isaías, porque ese era el libro, le decían el príncipe de los profetas, porque lo que hemos visto nosotros durante todo este viaje de 66 capítulos es que todo el tiempo está hablando de ¿qué?
¿De qué habla Isaías? De la venida del Mesías. Claro, nosotros tenemos que entender por qué fue escrito Isaías en el año más o menos 725 antes de Cristo. Imagínense, el pueblo de Israel está en el momento más alto como sociedad, próspero, lleno de oro, de riqueza. Los sacerdotes están ejerciendo el sacerdocio de manera libre. No hay ningún poder que los esté subyugando. Es una nación poderosa y linda. Y celebran el día de la judaidad de israelitas allá me imagino cuando celebran ellos la fiesta de, ¿cómo se llama esa fiesta? Cuando Mardoqueo lo sacó y todo. La fiesta del Purim. Bueno, ellos celebraban la fiesta del Purim, se disfrazaban y hacían fiesta, todo estaba bien. Mentiras, todo no estaba bien. Porque ellos habían olvidado la palabra de Dios y los poderosos, los príncipes del pueblo, habían empezado a robarle a los más pobres la tierra, a desplazar a las viudas, a hacer afrenta a los huérfanos, a endeudar a la gente para quedarse con la tierra. Ojo, no estoy hablando de Colombia en este siglo y en el siglo pasado. ¿Se da cuenta cómo es el hombre? Porque uno piensa en el bienestar, la gente va a estar tranquila y antes se va a volver generosa y va a ayudar a los demás. No, se volvieron más miserables, se volvieron más duros con la gente, empezaron a oprimir al más débil, empezaron a pervertir el derecho y la justicia y se olvidaron de Dios. Aunque todo el tiempo se la pasaban rindiendo el culto, porque eso sí, como había tantos recursos, como estaban todos también, ojo, los poderosos, entonces los sacerdotes también habían pervertido la palabra de Dios hacia los poderosos y habían olvidado predicar la justicia de Dios. Entonces Dios a través del profeta Isaías les dice, ¿saben qué? Los voy a llevar cautivos, los voy a sacar de su tierra. Oiga, mujeres que están tan emperifolladas, irán desnudas y sin cabello como esclavas a la tierra de Babilonia. Y ustedes, hombres, mejor dicho, les van a quitar hasta las orejas. Bueno, ¿ustedes se acuerdan más o menos de Isaías o no? Ya se le olvidó por todo este tiempo que hemos pasado. Y al final, aquí estamos finalizando el libro. Cuando está finalizando el libro, ellos ya están cautivos. Y siempre se maneja el mismo discurso en toda la Biblia. Los que aman a Dios y los que lo menosprecian. Fíjese, no dije los que lo odian. Difícilmente alguien odia a Dios, tiene que ser bien obtuso. Pero lo menosprecia, o sea, que le da un valor menor al que él se merece. Eso es menospreciar a Dios. Y están también los otros. Bueno. Otro punto que hay que analizar cuando se lee los profetas y cuando se lee Isaías. Cuando se está dando una profecía se habla en diferentes niveles. Entonces, la profecía está ocurriendo en el momento histórico, pero también puede ser que la profecía esté hablando del pasado. ¿Se acuerdan que en Isaías 28 o 14 habla de la caída de Satanás antes, en el principio? Pero también está hablando de la caída del rey de Tiro. Sí, es la caída del rey de Tiro. Pero esa caída del rey de Tiro es una alusión a lo que pasó en el pasado. Y después va a hablar también del orgullo del pueblo de Israel, cómo va a caer y cómo va a ser llevado al mal por su orgullo. Y también está hablando individualmente de las personas, como el orgullo, cuando la persona dice, yo no necesito de Dios, yo subiré a lo alto, estableceré mi trono a los lados del Altísimo, y le dice, ay hermano, va a ser posternado por tierra por su orgullo. Bueno, aquí estamos viendo que Dios hace una distinción entre dos grupos de personas. Ya le dije, los que respetan a Dios y los que lo menosprecian. Y le dice al pueblo de Israel, ¿sabe qué? Voy a juntar a mi pueblo de todas las naciones. Perdón, ¿usted de dónde es? ¿Usted, ¿hay aquí algún judío? ¿Podría ser que haya alguna persona de descendencia judía? ¿Hay alguna persona judía? No. Todos somos, ¿sí? ¡Ay, qué chévere! Bueno, bienaventurada, es un privilegio tener la descendencia judía. Pero
Aquí no está hablando ya para los judíos. Fíjese que está hablando para todas las naciones. Y ese cumplimiento se da en el momento en que Israel volvió otra vez de la deportación, después en el momento en que viene el Mesías, después en el momento del milenio cuando el Señor esté sobre la tierra gobernando 1000 años, y después cuando ya estemos en el cielo delante de la presencia del Señor. 4 maneras como la misma profecía está hablando. Vamos a ver el texto. Nos toca correr con el texto, pero era necesaria la introducción. Isaías capítulo 66, versículo 1. Jehová dijo así: el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habéis de edificar y dónde el lugar de mi reposo? ¿Qué le está diciendo Dios al pueblo de Israel ahí? ¿Qué es lo que Dios está destacando ahí? ¿Por qué comienza de esa manera el último capítulo de Isaías? ¿Qué quiere decir la Biblia cuando el Señor dice que el cielo es su trono y la tierra el estrado de sus pies? ¿Qué es lo más alto para el hombre? ¿Qué es lo más alto para el ser humano? Lo más alto para el ser humano, para el pueblo de Israel, era el reino de los cielos, la vida del Espíritu, estar en la presencia de Dios. Y Dios dice, ¿el cielo es qué? Mi trono. ¿Usted se imagina que uno se siente en el cielo? Ojo, Él no dice el cielo es mi casa, aunque es la casa. El cielo es mi palacio, aunque es su palacio. Pero está diciendo el cielo es ¿qué? Mi trono. Es el lugar donde Él ejerce la autoridad. Pero mire, esa no es la autoridad del mundo. ¿Se acuerdan que Pilato le dice al Señor, oye, yo te puedo soltar? Y dijo, no, hermano, usted no entiende quién dio la orden. La orden es dada desde arriba. No está en sus manos, no está en sus manos el librarme a mí o el hacerme morir. Entienda que mi reino, ¿qué? No es de este mundo. Y cuando Jesús le está diciendo a Pilatos, mi reino no es de este mundo, Jesús le está diciendo, ¿sabe qué? Yo soy el rey del cielo. ¿Ustedes se imaginan que un hijo de un carpintero que ha sido latigado toda la noche, que tiene pedazos de piel arrancados de la cara, que le han hecho rey de burlas, que le han puesto una corona de espinas y todavía está sangrando, que tiene el ojo golpeado, que tiene todas las heridas, que ha sido llenado de esputos y de ignominia, al lado del emperador romano, del gobernador romano, perdón, le dice al gobernador romano, viejo, usted no es nada, usted no es nadie, yo soy el rey? ¿Eres tu rey? Y le dice Jesús, sí, yo para esto he venido, para esto he nacido en el mundo, pero ¿sabe qué? Aunque usted me vea así, entiéndalo, mi reino no es de aquí. Y si yo quisiera, le diría a mi padre que mandara las legiones y ¿sabe qué? No quedaría títere con cabeza. Jesús le habló con tanta autoridad a Pilatos que Pilatos salió y le dijo, ¿saben qué? Suéltenlo. Ustedes entienden que Pilato no puede determinar que lo suelten porque este es un juicio público. ¿Quiénes fueron los que dijeron crucifícalo? Todos los que estaban en el pretorio. Nosotros veíamos el miércoles en la clase, oiga, cuando usted no cree en Jesús, usted se está parando al otro lado del pretorio a decir con el resto, crucifícalo, Él es un mentiroso, Él no es el Hijo de Dios, Él no es el Rey de Israel, Él no es el Mesías, es un farsante, mátelo. Y entonces cuando una persona se para al otro lado, lo que está haciendo es cometiendo ¿qué? El único pecado que no tiene perdón, la incredulidad. Porque uno después de haber visto las señales y ver el cumplimiento de la palabra y tener el testimonio de los que dieron la vida por guardar ese testimonio, y uno a pesar de eso está diciendo, ¿sabes qué? Te menosprecio. Ojo, no es que no crea en ti, te menosprecio, te doy un lugar menor al que tú te mereces.
Eso es lo que está pasando en este momento, aquí también en Isaías. No es Jesús, es Dios es el que está hablando. No es Jesús y es Dios el que está hablando. El cielo es mi trono y la tierra, imagínense esta tierra que es tan impresionante, ¿no? Elon Musk se cree dueño de la tierra. Bill Gates se cree dueño de la tierra. Los del imperio británico se creen dueños de la tierra. Los Illuminati se creen dueños de la tierra. Y esta tierra tan solo es el estrado de sus pies. O sea, donde Él se limpia el polvo, donde Él se sacude el polvo de los pies, es esta tierra. Es este universo, ni siquiera está hablando del planeta, está hablando del universo. Y encima del universo está el cielo de los cielos, que es su trono, pero ¿sabe qué? A Dios ni el cielo de los cielos lo puede contener. Jesús no vino del cielo. Jesús es Dios que se rebajó y se hizo hombre, y por este camino, por esta puerta, entró al trono y se sentó. Lo impactante es ver que es Jesús el que tiene esta autoridad de Isaías 66. Claro, ningún judío dudaría que aquí está hablando Dios. Pero mire cómo dice Jesús en Juan capítulo 5, versículo 19 en adelante. Dice: respondió entonces Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que él hace, y mayores obras que ésta le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio lo dio al Hijo. No sé si se acuerda el salmo que leímos, cómo habla de la justicia, y cómo habla de la justicia que es la misericordia y la verdad. Lo hablamos la vez pasada, que la justicia ya no es la justicia basada en las obras de la ley, sino que la justicia es la misericordia ¿de quién? De Dios hacia nosotros. Y la verdad ¿de quién? De Dios revelada a nosotros. Dice entonces: porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, ¿qué? No honra al Padre que le envió. De cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió tiene vida eterna, y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también le ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo, y también le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es que es hijo del hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. ¿Usted se imagina un campesino de Nazaret hablando de esa manera? Está loco. Ojo, está loco para los que no creen lo que Dios había prometido en las Escrituras, porque ellos lo ven como uno de nosotros. Sin embargo, aunque es como uno de nosotros, Él está cumpliendo toda la palabra, está sanando a los leprosos, está dando vista a los ciegos, está liberando a los endemoniados. Y para mostrar que además tiene la autoridad sobre la muerte, pero ojo, sobre la muerte eterna, y a los que quiere les va a dar vida, Él está resucitando muertos físicos, está resucitando al hijo de la viuda de Naín, está resucitando a Lázaro, está resucitando a la niña que había muerto, a la hija del centurión, del principal de la sinagoga, de Jairo. Está sanando al esclavo del centurión y mostrando eso, pero ellos tienen una ambigüedad. ¿Por qué? Porque como lo ven manso y humilde, ¿entiende que ese es el problema?
que nosotros ante los poderosos le lamemos los pies, pero ante el manso y humilde, ¿qué hacemos? Antes le caemos con el palo. Él dice, ay, ¿no ve que vine con la ley y no quisieron? El monte tembló y sonó truenos y no quisieron. Y ahora viene mi hijo, nosotros lo cantábamos hoy, como el cordero, y no lo queremos oír. Cuando venga como el león por segunda vez, que es lo que está hablando aquí en Isaías, está hablando de todas las formas, está hablando cuando viene por primera vez y está hablando cuando viene por segunda vez. Cuando venga como león, cuando venga ya a terminar todo y lanzar a los malvados al juicio eterno, entonces ya no hay tiempo para arrepentirse. Porque este era el tiempo de abrir el corazón y decirle, Señor, tú eres realmente, es que ese es el problema. Tú eres realmente lo más importante. Vamos a ver por qué realmente es lo más importante. Bueno, estamos viendo a Jesús en el trono. Mire Mateo capítulo 28, 16. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando lo vieron, aquí ya es Jesús resucitado, y cuando lo vieron, ¿qué? Le adoraron, pero algunos dudaban. ¿Se acuerdan que le va a dar toda la adoración, le va a dar toda la honra, le va a dar todo el honor? Y los judíos pensaban, pero ¿por qué Dios le va a dar todo el honor, toda la honra, toda la gloria a un ser diferente a Él, cuando Él es Dios y no comparte su gloria, y no comparte su honra, y no comparte su honor, y no comparte su adoración? Porque todo el Antiguo Testamento está diciendo, adora ¿a quién? A Dios solamente. Pero ellos están viendo, un momento, Él es el Hijo, y por ser el Hijo, Él merece toda la honra, toda la gloria y toda la adoración, porque el Padre se la entregó. No porque Él se la está endilgando, no porque Él, al contrario, Él por no usurpar, por no estar en la misma condición de ser igual a Dios, ¿qué hizo? Se rebajó. ¿Para qué? Para que toda la gloria sea para el Padre. Pero el Padre lo glorificó y le dio toda la autoridad al Hijo. En Mateo 28 dice, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado, y cuando le vieron le adoraron, pero algunos dudaban. ¿Quiénes están dudando? ¿Los fariseos? ¿Los sacerdotes? ¿Los escribas? ¿Los enemigos? ¿Los soldados romanos? No. Los discípulos. Entiende que esa es nuestra vida, ese es nuestro corazón. Nosotros dudamos, fallamos, estamos dubitativos. A veces estamos arriba, gloria a Dios, y llegamos a la iglesia y alabamos con todo el ser, y las lágrimas se desgranan de nuestros ojos porque estamos tan agradecidos con la misericordia del Rey, porque por fin me salió el crédito para comprar el carro. Como si eso fuera la bendición. Pero nosotros tendremos que todo el tiempo, arriba o abajo, decirle, ¿sabes qué? Tú eres el Padre bueno. Y aunque yo no entienda, yo sé que tú estás haciendo ¿qué? Lo mejor, porque tú me amas. No tengo dudas de eso. Tú me amas, no entiendo la situación, no entiendo lo que estás haciendo sobre mí. De pronto, si no fuera de esta manera, soy como el mulo o como el caballo que si no es con cabestro no llega a donde tiene que llegar. Y entonces has tenido que disciplinarme, has tenido que obrar, o simplemente porque estamos en un mundo caído. ¿Y qué hacemos? Este mundo es un mundo caído. Algunas personas dicen, no, a los cristianos no los molestan los demonios. No, ¿y por qué entonces las enfermedades sí? ¿O es que los demonios no son parte de la maldición junto con las enfermedades? ¿Por qué los cristianos también tienen accidentes? ¿Por qué se cayó un avión? No, sobrevivieron solamente los cristianos. No, señor, se mueren todos. Destrucción de Jerusalén, los cristianos que no se quedaron, chao, todos. Arrasaron con Roma los bárbaros. ¿Quiénes se salvaron? ¿Los cristianos? No, ahí también murieron. Es más, le cuento, al principio todos los cristianos morían quemados, perseguidos, devorados por las fieras, aserrados. Y cuando los estaban matando, ¿saben qué decían? Gloria a Dios.
Es un honor, es un placer, es un privilegio morir por ti. Nunca hayamos encontrado una razón por la cual realmente entregar la vida. No era por hacer vino de Salerno, no era por cosechar trigo en Egipto, no era por comerciar por el Mediterráneo. Teníamos todo el dinero del mundo, pero ¿sabes qué? Nada nos producía este placer de la existencia que jamás habíamos conocido. ¿Y quiénes están diciendo eso? Gente que ni siquiera era judía. Gente que nunca había preguntado por él, gente que no lo había buscado. Pero Dios dijo, ¿sabe qué? Después de cumplir el tiempo, o sea, cuando se cumpla el propósito de morir en la cruz, entonces el evangelio será predicado ¿a qué? A todas las naciones. Jesús se acercó y les habló diciendo ¿qué? ¿Cómo dice en una versión actual? En lugar de toda potestad. ¿Cómo dice? Toda autoridad me es dada. ¿Dónde? ¿Dónde? En los cielos, que es mi trono, y en la tierra, que es el estrado de mis pies. Y usted podría equivocarse y decir, ay sí, eso es cuando el Señor venga por segunda vez. Entonces usted no ha entendido. Porque mire, 2000 años después estamos aquí reunidos. ¿En qué nombre? En el nombre de Julio César, en el nombre de Alejandro Magno, en el nombre de Gengis Khan, en el nombre de Confucio, en el nombre de Bolívar, en el nombre de quién. ¿De quién estamos reunidos? 2000 años después, en el nombre de Jesús. Y estoy seguro que muchos de nosotros daríamos la vida sin titubear por ese rey que jamás habíamos visto, por ese rey del que jamás habíamos escuchado, por ese rey por el cual no teníamos ninguna filiación de la carne. Sí, uno de pronto por el hijo da la vida y eso, de pronto por el perro se muere de amor y eso, pero ¿saben qué? Por el que nunca habíamos visto, de pronto un día, el amor de Dios fue derramado en nuestro corazón. Y a partir de ahí nuestra vida jamás pudo volver a ser igual, cumpliéndose lo que decían las Escrituras. Bueno, podíamos leer después en Apocalipsis cómo es que Él está sentado en el trono. ¿Se acuerdan? Lo que estábamos cantando hoy, Apocalipsis capítulo 5, y entonces hay alguien que está sentado en el trono y hay un libro y no hay nadie digno de desatar el libro, y entonces dice, ¿quién abrirá el libro? Y dice, el león de la tribu de Judá, y cuando están esperando que salga el león, ¿qué sale? Porque uno dice, pues claro, un león va a gobernar. No, eso es Aslan, pues, de Narnia. Ese es el rey, es el león, pero no sale un león. ¿Quién sale? Un corderillo. Es que un corderillo no le causa susto a nadie. Causa más susto una cucaracha voladora que un corderito. Pero fuera de eso, el cordero está ¿qué? Inmolado. Y con esa sangre Él se hizo digno de sentarse en el trono. Fíjese que el trono no es para el Padre, el trono es ¿para quién? Para el Hijo. Pero el Hijo no estaba sentado en el trono. Él vino de Dios, entró por esta tierra y entonces se sentó en el trono. Y desde que se sentó en el trono, por eso nosotros oramos, Padre nuestro, hágase tu voluntad, como en el cielo. Él ya se sentó en el trono con toda la autoridad y todos los ángeles del cielo que le sirven. Hasta el ángel de Jehová se arrodilla ante Él. Ya no hay otro nombre dado a los hombres, ya es un nombre mayor en los cielos. Y con ese nombre está ejerciendo también su autoridad. ¿Dónde? En nosotros que somos la tierra, en los que le recibieron, en los que creen en su nombre. Él es nuestro rey. Y ahora nosotros tenemos una patria más alta que esta que nos regaló tan bonita. El cielo es nuestra patria. ¿Entiende esa transformación que produce la palabra? Mire cuánta autoridad,
Él lo dijo en Juan 5, ¿sabe qué? Yo tengo autoridad para darle vida a los que yo quiero, a los que me aceptan, a los que me reciben, a los que creen en mi palabra. Por eso no hay forma de tener esta comunión si no es a través de la lectura de la palabra. Bueno, vamos a Isaías capítulo 66, ahora sí, esa es la introducción. Dice: el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar y dónde el lugar de mi reposo? Dice la Biblia en Hechos que Pablo le está contando a ellos, ¿sabe qué? Dios no habita en templos hechos por manos humanas. ¿Dónde está mi casa? O sea, ¿cuál es la casa que ustedes me van a edificar? Pero ojo, él le había prometido a David que un descendiente de él le haría casa ¿a qué? A su nombre. Ese descendiente no es Salomón, y ese descendiente mucho menos va a ser Herodes, el que reconstruye el templo. ¿Quién era el que le iba a construir casa a su nombre? ¿Quién? Mire conmigo Primera de Pedro capítulo 1. Primera de Pedro capítulo 2. Dice, versículo 4: acercándoos a él, piedra viva, desechada por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Usted entiende que la casa que él le iba a edificar no era el templo, aunque se reconstruyó el templo, sino que éramos ¿quiénes? Nosotros. La iglesia es su casa. ¿Dónde está la casa? ¿Y quién la edificó? ¿Nosotros edificamos la iglesia? No, él la edificó. Él fue el que edificó la iglesia. Y nosotros, mire, hasta el día de hoy este edificio sigue creciendo. ¿Qué tamaño tiene la iglesia? En este momento, en todo el mundo, desde la China hasta América, dando la vuelta así, ¿no? Recorriendo toda la tierra. Hay gente alabando a Dios, hay gente adorando a Jesús, hay gente declarando su nombre como Él lo había prometido 725 años, aún antes de que viniera por primera vez. ¿Dónde está el lugar de mi reposo? ¿Se acuerdan que Jesús le dijo, el Hijo del Hombre no tiene dónde qué? Dónde reposar su cabeza, no tiene casa. Las aves tienen nidos, las zorras tienen guaridas. Yo no he encontrado dónde reposar mi cabeza. Pero ¿quién es el lugar del reposo de Dios? ¿Quién es? ¿Quién es? Es la iglesia. La iglesia es su ayuda idónea, la iglesia es su casa. La palabra casa en griego es etos. Y de ahí viene la palabra ética. Pero etos significa el lugar donde uno se encuentra completamente tranquilo. ¿Qué hace usted en su casa? ¿Qué hace? Cuando usted la llega de trabajar, ¿qué hace? Está Oscar, la está esperando con una aromática del amor y le tiene preparada una comida rica. Mi amor, ven y te hago un masaje en los pies. Y entonces ella dice, ay, estoy tan cansada, hoy me tocó tan duro. ¿Entiende por qué esa expresión? Porque ella llegó al lugar de su reposo. Pero el lugar de su reposo es porque Oscar está haciendo que ese lugar sea el lugar de su reposo, que no sea un lugar. Imagínese si Estela se queda en la oficina y usted ¿qué va a hacer? No, aquí trabajando, pero está trabajando porque realmente no quiere ir a la casa. No quiere volver a la casa. Y se queda, o ella se queda ahí él se queda con los amigos. Ya voy para la casa y se queda jugando billar. ¿Por qué se queda jugando billar? Porque no quiere ir para la casa. ¿Por qué no quiere ir para la casa? Porque la casa no es el lugar de reposo. Oiga, sería muy triste que un día el Señor Jesús no quiera estar en medio de su iglesia, porque su iglesia no es el lugar de su reposo.
sino que es un lugar de iras, de envidias, de contiendas, de rivalidades, de echarle vainas al otro, de buscar cómo ponerle el palo en la rueda, de cómo sacarlo en lugar de acogerlo, porque estamos colocando ¿qué? Nuestras mezquindades por encima de la palabra de Dios. ¿Usted sabe lo que es eso? Que la misma iglesia esté atacando el lugar de reposo de Dios. Dice la Biblia, lea usted después en Hebreos capítulos 4, 5, que Él es nuestro reposo, que nosotros ya hemos entrado en el reposo. ¿Dónde está mi reposo? Nosotros responderíamos aquí. ¿Dónde está tu reposo? Señor, yo soy tu reposo. Yo soy el lugar donde tú te vas a sentir cómodo, donde te puedes quitar los zapatos, donde te puedes poner la bata, donde puedes coger y andar en chancletas ahí despelucado. Y ay, ¿usted por qué está así? Viejo, porque estoy en mi casa. Estoy en mi casa, estoy en el lugar más cómodo para mí. Nosotros le decimos, Señor, ayúdanos a hacer ¿qué? Ayúdanos a hacer tu casa. Ayúdanos a hacer el lugar de tu reposo. Mi mano hizo, versículo 2, mi mano hizo todas estas cosas y así todas estas cosas fueron, dice Jehová, pero ¿qué? Miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Imagínese, Dios está diciendo, hermano, yo creé el mundo que usted no puede ver, que es el mundo más alto, que es el cielo. Y yo también creé el mundo más bajo, que es el que usted puede ver, que es la tierra. Yo soy el que está sentado en el trono, yo soy el que estoy gobernando con toda la autoridad. Pero ¿sabe qué? Mis ojos están en los que son ¿qué? Pobres y humildes de espíritu, los que tiemblan ante mi palabra. ¿Ustedes saben que nosotros somos los que temblamos a su voz? Usted lo estaba cantando, yo no sé si se da cuenta en las canciones que canta, pero hoy le decíamos, temblamos a tu voz. O sea, nosotros fuimos los que fuimos conmovidos, pero no ante el rugido del león, sino ante el balido apacible de ¿quién? Del Cordero. ¿Entiende por qué nuestra fe es una fe tan grande? Porque no fue por miedo, no fue por coerción, no fue por presión, fue por amor que nosotros escuchamos su voz. Y en ese llamado tan apacible, tan quedo, tan suave, nosotros al mirar la escritura dijimos, ¿sabes qué? Tú eres el león, tú eres el rey, tú eres el vencedor y lo único que nos estás dando es chance. El tiempo de la gracia para que nosotros nos arrepintamos y dejemos de vivir para este mundo y comencemos a vivir para lo único que vale. ¿Para qué? Para la eternidad. Todas las cosas, todas las riquezas injustas de este mundo, cuando nosotros entendemos, comenzamos a usarlas para el reino. Yo estaba maravillado con esa reunión de parejas. Cada uno disponía de sus dones. Entonces vi a Freddy y a Elizabeth haciendo la introducción a la presentación con una parodia. Y yo me acuerdo cuando Freddy llegó, pues que era más adusto, ¿no? Era más serio. Ahora es una guachafita. No, el amor para tratar de mostrar con una ilustración cómo es que las parejas tienen que estar. Y estaba Luz Estela y estaba Oscar ahí también hablando y manejando, y Oscar ahí parado como galán y coqueteándole a Estela, y Estela animada y lo miraba y seguía, pero eso estaba mostrándole a las parejas. Y estaba Víctor y estaba Berenice, que estaban estrenándose como parejas de apoyo con Wilfredo y con Nubia. Ay, ellos disponiendo los dones y presentando y haciendo. Y después Jeffer y Marcela se sentaron y hablaron espectacular. Pero ojo, miren el video. Ninguno de ellos está hablando carreta. Todos están hablando lo que ellos permitieron, lo que están permitiendo que Dios obre en sus vidas de pareja.
Y lo que Dios está haciendo en sus vidas está fortaleciendo ¿qué? El espíritu de Víctor, el espíritu de Berenice, y por ellos está siendo alentado el espíritu de sus hijos y el espíritu de sus nietos. Señor, ¿por qué la bendición no llega a mi vida? Hermano, estoy ansioso de derramar toda la bendición, pero ¿sabe qué? Usted no quiere, es usted el que es el problema en esta ecuación. Es usted el que no tiene sentido mi existencia. Es que el problema no es tener o no tener. El problema es si su existencia tiene sentido. No, estoy solito y tiene la mejor esposa o el mejor esposo y lo patea. No, no tengo hijos y tiene hijos y los patea. Y no tengo trabajo y tiene trabajo y lo patea. No, y no tengo salud y tiene salud y está comiendo empanadas malvadas y la patea. Y cuando ya le hace falta, entonces empieza a decir, ay, qué tristeza. Pero ¿saben qué? Jesús no tenía familia porque su familia lo rechazaba porque decía que estaba loco. No tenía pareja porque no vino para eso. No tuvo hijos como dice Isaías 53. No tenía dónde recostar su cabeza, no tenía un peso. Era feo además porque dice la Biblia que no había parecer en él ni hermosura le veremos. No tenía un quinto. Sabía que iba a morir dentro de 3 años. Y dice, ¿sabe qué? Les dejo mi gozo. Y le dice a Herodes, a Pilato, ¿sabe qué, hermano? Usted no es nada, usted no es nadie, yo soy el rey. ¿Entiende que son los ojos diferentes que están puestos en el mundo o están puestos en el cielo? Dice la Biblia, mi mano hizo todas estas cosas, así todas estas cosas fueron, dice Jehová, pero miraré, ¿a quién? ¿A quién va? Usted sabe que los ojos de Dios están sobre usted, sobre Giovanni, sobre Oscar, sobre Víctor, sobre Oscar, sobre Fabián, sobre cada uno están los ojos de los que estamos aquí. ¿Por qué? Dice ahí, porque somos ¿qué? Pobres y humildes de espíritu. Miren, yo tardé 8 años en entender Mateo capítulo 5. Vamos a Mateo capítulo 5 un momento. Eso no existe en ninguna concordancia que yo conozca, entonces anótelo ahí en su Biblia, añada a su Biblia, hágale la concordancia. Mateo capítulo 5, versículo 3. ¿Quién lo lee duro? Imagínense cuando yo leía eso en Mateo, yo decía, ¿cómo así que bienaventurados los pobres en espíritu? Y yo me acuerdo que pequeñito, por alguna razón yo leí Mateo pequeñito, no era cristiano y en mi casa no eran cristianos, pero yo leí Mateo 5 y yo me acuerdo que me fui a donde mi mamá y le pregunté, mamá, ¿qué son los pobres en espíritu? Y mi mamá me dijo, las personas que tienen alguna discapacidad mental. Ojo. Eso no era teología de mi mamá, yo lo he leído en los libros de teología. Y dice, no, es que ellos como son como niños en su mente, en su parte cognitiva, pues el Señor los ama, de ellos es el reino de los cielos. Después en una prédica escuché que un pobre en espíritu era el que declaraba su bancarrota espiritual. Y el pastor lo decía porque lo leyó en el comentario de Berkeley. Pero no tiene nada que ver. Bienaventurados los que declaran su bancarrota espiritual porque de ellos es el reino de los cielos. Yo lo creí, ¿no? Cuando yo escuché la prédica yo lo creí. Y lo repetía como un bobo todo el tiempo. Hasta que un día leyendo Isaías capítulo 66 dice otra vez, vamos ahí, Isaías 66. No, un pobre espíritu es la persona que no busca a Dios. Benditos los que no buscan a Dios porque de ellos es el reino de los cielos. No. Benditos los que no tienen la capacidad de entender a Dios porque ellos es el reino de los cielos. No. Bendito el que se declara un fracasado porque de él es el reino de los cielos. No. La Biblia lo dice. Mi mano hizo todas estas cosas, así todas estas cosas fueron, pero miraré a aquel que es ¿qué? Pobre y humilde de espíritu y que tiembla ante mi palabra.
¿Quiénes temblaron ante la palabra de Jesús cuando Él vino? ¿Los sacerdotes? ¿Los fariseos? ¿Los escribas? Y después dice, el que sacrifica buey es como si matase a un hombre. Pregunta, ¿decía la ley que había que sacrificar bueyes para rendir el culto a Dios? Sí, lo decía. Pero está diciendo Dios, oiga, aunque ustedes cumplan los actos religiosos, aunque ustedes suban al templo, aunque ofrezcan los sacrificios, aunque derramen la sangre, aunque hagan todos los ritos, aunque canten los salmos, aunque suban en peregrinación hasta Jerusalén, aunque paguen el impuesto del templo, aunque quemen incienso a mi nombre, ¿saben qué? Todo lo que ustedes hacen es más bien ante mí como si estuvieran matando un perro, como si me estuvieran ofreciendo sangre de cerdo, como si estuvieran sacrificando a un niño, como en la época de Balaam. ¿Y por qué? ¿Por qué sus actos religiosos se convierten ante mí en abominación? Porque ustedes escogieron sus propios caminos y su alma amó sus abominaciones. ¿De quién está hablando en la época de Jesús? En la época de Isaías, cuando se escribe, está hablando de los principales que se fueron tras el dinero y tras pervertir el derecho. Pero en la época de Jesús, ¿de quién está hablando? De las prostitutas, de los ladrones, de los pecadores, ¿sí? No, porque ellos fueron los que lo buscaron. ¿Quiénes lo rechazaron? Los religiosos. ¿Quiénes fueron los enemigos? Él dice, mire, a mí me persiguieron, a ustedes también los perseguirán. El mundo los matará. Miren Juan capítulo 15, para que no diga que yo le estoy hablando carreta. ¿Entiende cómo es el reversazo que vuelven a pegar con la ley? Es nefasto eso. Juan capítulo 15, versículo 20. Acordaos de la palabra que yo os dije, el siervo no es mayor que su señor. Y si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. ¿Quién persiguió a Jesús? ¿Quién persiguió a la iglesia primitiva? ¿Quién? Los religiosos. ¿Y por qué? Porque ellos no aceptan el camino de la gracia. Porque ellos no aceptan que Jesús perdone a los ladrones, que Jesús coma con las prostitutas, que Jesús tome vino con los publicanos y los pecadores. Ellos dicen, Él debería comer es con nosotros que somos los buenos, porque nosotros sí somos cristianos 1A. ¿Se acuerda del fariseo? Yo diezmo todo lo que tengo y voy al templo y todos los días hago mi devocional y canto los salmos de alabanza. Gracias que no soy como ese maldito publicano que allá ni se atreve a levantar la cabeza. ¿Cuál de los dos salió justificado? Porque lo que estamos hablando aquí es de la justicia de Dios, no de la justicia de los hombres. La ley quería mostrarle al hombre la justicia del hombre que no alcanza. Le dice Pablo a Pedro regañándolo delante de todos, viejo, usted que es judío no puede cumplir la ley, ¿cuánto menos espera usted que los gentiles cumplan la ley? Pero además Dios mostró que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Sino que la única forma de acercarse a él y ser agradable a él es por medio de la obra de su Hijo. A Él sea la gloria. Él es el único digno de abrir el libro y de desatar los sellos. Usted se aburre porque todas las veces predicamos lo mismo, ¿cierto? Es que no hay nada más que predicar, entiéndalo. Y cada vez que escuchamos esa palabra, nuestro corazón vuelve y arde de pasión. Dice: también yo escogeré para ellos escarnios y traeré sobre ellos lo que temieron, porque llamé y nadie respondió, hablé y no oyeron, sino que hicieron lo malo delante de mis ojos y escogieron lo que me desagrada. Cuando estamos leyendo Isaías, piensa en los evangelios. Piense cómo Jesús está diciendo estas mismas palabras, y ellos cuando lo oían decían, este está diciendo lo que dice Isaías.
Este nos está insultando. Este nos está diciendo que nosotros somos esos malvados. ¿Se acuerda cuando le dicen con qué autoridad? Y él les dice, pues no les digo, pero les voy a decir. Un hombre tenía una viña, se la entregó a unos arrendadores y ellos no quisieron escuchar. Mataron al heredero. Se los dice antes de que lo maten y ellos inclusive pasan por encima de esa palabra y los religiosos matan a Jesús. Y cada vez que un religioso impone su palabra religiosa sobre la gracia y la verdad, ¿qué está haciendo? Crucifícalo. Está siendo culpable de la sangre del Hijo del Hombre. ¿Entiende el peligro de eso, de buscar nuestro propio camino, de buscar nuestra propia justicia, de buscar nosotros querer agradarle a través de los sacrificios de los machos cabríos, en lugar de rendir nuestro corazón a Él y decirle, ¿sabes qué, Señor? Admitimos, nosotros no podemos por nosotros mismos. Te necesitamos, ven a nuestra vida, sé nuestro Rey. Cámbiame. Por torpe que usted sea, Él no va a dejar que usted se salga de ese camino. Si usted quiere. Porque si usted no quiere, Él dice, bueno, váyase. Aquí, es lo que estaba diciendo aquí. Oíd palabra de Jehová vosotros, los que otra vez, versículo 5. Oíd palabra de Jehová vosotros los que tembláis a su palabra, vuestros hermanos que os aborrecen y os echan fuera por causa de mi nombre, dijeron, Jehová sea glorificado, pero Él se mostrará para alegría vuestra y ellos serán confundidos. Vamos a Juan otra vez al capítulo 15, que es lo mismo que les está diciendo Jesús a ellos. Y ellos apenas escuchan eso, tienen que decir, oiga, está hablando de lo que Dios dijo en Isaías. Nos está haciendo la misma advertencia, nos está haciendo la misma recomendación, nos está reconviniendo de la misma manera. Juan capítulo 5, versículo 15-24. Si yo no hubiese hecho entre ellos obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado, pero ahora han visto y han aborrecido a mí y a mi Padre. Entiende que si usted ha visto la obra de Dios y no quiere arrodillarse delante de Él ni entregarle el lugar que le corresponde, si quiere menospreciarlo, entonces usted está cometiendo el pecado. Ese es el pecado, menospreciarlo. Pero esto para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley, que sin causa me aborrecieron. Versículo 16:2. Os expulsarán de las sinagogas y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios y harán esto porque no conocen al Padre y a mí. ¿Entiende por qué uno no encuentra lugar ya en la religión? ¿Saben por qué? Porque lo van a matar, lo van a echar, no lo van a soportar. Usted es incómodo, usted es incómodo para la religión, usted ya no funciona ahí, usted es fastidioso, usted no tiene sentido. ¿Por qué? Porque usted está buscando la gracia y la verdad y ellos están buscando ¿qué? Su propio camino. Dice, voz de alboroto de la ciudad, voz del templo, voz de Jehová que da el pago a sus enemigos. Antes que estuviese de parto, dio a luz, antes que le viniesen dolores, dio a luz hijo. ¿Quién oyó cosa semejante? ¿Quién vio tal cosa? ¿Concebirá la tierra en un día? ¿Nacerá una nación de una vez? Pues en cuanto a Sión estuvo de parto y dio a luz a sus hijos, yo hago dar a luz, no haré nacer, dijo Jehová. Yo que hago engendrar, impediré el nacimiento de tu Dios. Alegraos con Jerusalén, gozaos con ella, todos los que la amáis, llenaos de ella de gozo, todos los que enlutáis por ella. Entonces la gente dice, ay, toca orar por Jerusalén, porque si no, pues sí, está bien que ore por Jerusalén. Pero entienda que aquí no está hablando solamente de Jerusalén. En el año de 1947, creo que fue, regresaron los judíos de todo el mundo y refundaron el Estado de Israel que no existía. En un día nació una nación. Pero no se equivoque, no está hablando de ese hecho histórico. Está hablando de otro hecho histórico. ¿Cuándo es que nace una nación? Gálatas capítulo 3.
¿Cuándo es que nació esa nación? ¿Cuándo es que Israel volvió a renacer? ¿Cuándo? Gálatas capítulo 4, versículo 25 en adelante, 24 en adelante. Lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Ese es Agar, ese es el pacto de la ley. ¿Con quién? ¿Con quién fue el pacto de la ley en el monte Sinaí? Con Moisés y con el pueblo de Israel, y da hijos ¿para qué? Para esclavitud, lo está diciendo la Biblia. Pero mire cómo son de brutos. Otra vez, pastores obligando a las congregaciones a ponerse kipá, a usar talil, a circuncidarse. Y otra vez en la ley, y otra vez no coma, y otra vez no escuche, y otra vez no se vista, y otra vez. Pero el reino de los cielos no consiste en comida ni en bebida, sino en poder de Dios para salvación. No es por no comer carne, o no es por no comer lácteos, o no es por no circuncidarse que recibieron el Espíritu Santo de la promesa, sino simplemente porque ellos temblaron ante su palabra, recibieron su palabra y ojo, no temblaron ante el rugido. Temblaron ante el viento apacible, ante el balido de un cordero sacrificado. ¿Entiende por qué nuestra fe es tan poderosa? Dice ahí, mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos, es que libre, libre. ¿Entiende que no está hablando de Israel? Está hablando de ¿quién? De la iglesia. Cuando dice en el Antiguo Testamento, orad por Jerusalén para que haya paz en sus muros, está diciendo oren por la iglesia, para que dentro de la iglesia haya ¿qué? Paz, porque una casa dividida contra sí misma no puede prevalecer. Dice después, porque está escrito, regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. En Apocalipsis dice, y habían 144,000, 12,000 de la tribu de Zabulón, 12,000 de la tribu de Neftalí, 12,000 de la tribu de Manasés, y eso suman 144,000 judíos sellados con el nombre del Padre y el Cordero, o sea, con el nombre de Jesús. Son judíos que se convirtieron al cristianismo, 144,000. Pero después vi una multitud de toda lengua, raza, pueblo, nación. Ahí habían colombianos de Antioquia, de la costa, de los llanos, de Boyacá, de Pasto, del Tolima, ¿Entiende? Una multitud que nadie podía contar. Y Dios los hizo ¿qué? Reyes y sacerdotes, lo que está diciendo Isaías 66. Ahora somos el reino de sacerdotes. Ya no necesitamos ser levitas, ya no necesitamos ser de la casa de Aarón, ya no necesitamos ser judíos, porque con las Apocalipsis capítulo 5, vamos. Porque con la sangre del Cordero nos redimió. ¿Se imagina el estatus que nosotros tenemos ahora? ¿Con quién? Como dicen los mexicanos, con el mero mero, viejo. Con Dios, con el Padre, con el que está sentado en el trono, con el que creó los cielos y la tierra. Dice Apocalipsis capítulo 5, versículo 9, y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios ¿qué? Reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre toda la tierra. Mas ustedes ahora son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios,
¿para qué? Para que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Acuérdese lo que leyó en Isaías ahorita. Decía que nosotros traeremos a las gentes de las naciones y se las presentaremos como ofrenda. Yo no sé si usted se ha dado cuenta en el culto, esto nos lo dijo fue Sergio Pinto. Dijo: pastor, vamos a presentar a las personas nuevas durante el culto como la ofrenda que nosotros le traemos a Dios. La persona que le predicó a usted y lo trajo ahí está el amigo de toda la familia de Andrés. Ellos te trajeron a ti como ofrenda, como sacrificio. Señor, aquí está, hemos cumplido la obra, aquí no está nuestra ofrenda. Y por eso nosotros nos gozamos cuando vienen las personas nuevas, porque entonces ellas ahora van a hacer el sacrificio vivo para Dios. Si ellas reciben la palabra, su vida va a ser transformada, la iglesia va a crecer, se va a extender el reino y estamos haciendo que se cumpla en la tierra la voluntad de Dios como ya se hizo en el cielo. Bueno, no alcanzamos a terminar Isaías 66. Vamos a dejar ahí, después vemos, vamos a continuar otro mes más con Isaías, no terminamos hoy. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Padre Celestial, aquí estamos. ¿Quiénes? Los pobres y humildes de espíritu, los que temblamos ante tu palabra, los que escuchamos tu voz, los que oímos, los que nos arrodillamos no ante el león, sino ante el Cordero que estaba inmolado, el único digno de abrir el libro y de desatar sus sellos, el único que por medio de su sangre nos podía comprar para el Padre y presentarnos delante de Él como si nunca hubiéramos pecado. El único que nos podía constituir reyes y sacerdotes, un sacerdocio real para el Padre, no según el orden de los hombres, sino según el sacerdocio eterno, Señor, según el orden de Melquisedec. Padre, nosotros estamos unidos a ti, lo sabemos en nuestro espíritu. Si usted no lo siente, dígaselo: yo quiero unirme a ti. Ábrale el corazón, reciba la palabra, deje de ser necio. Puede ser que usted tenga una religión, no le sirve, hermano. Si usted tiene una religión es como sacrificar cerdo o un perro, matar un hombre delante de Dios, o como quemar incienso a los ídolos. Lo único que necesitamos es recibir el amor de Dios. Y a través de recibir ese amor, comenzar a amarle, comenzar a conocerle de verdad, profundamente, sinceramente. Lo que hablaban las parejas es la transformación real de la vida, del ser, del interior, pero no por el esfuerzo propio, sino porque nosotros un día nos arrodillamos delante de Él y le dijimos: toma nuestra vida, vamos a hacer lo que tú quieres. Vamos a tomar tu camino. Tú nos dices que ame a mi esposa, la voy a amar. Tú me dices que respete a mis hijos, los voy a respetar. Tú dices que ame a tu iglesia, que viva la vida de fe, que estudie tu palabra, que profundice en ti, que ore, que te alabe, que te exalte. Pues lo voy a hacer. Si en eso consiste que del interior corran los ríos de agua viva, y esos ríos de agua viva desde su interior van a limpiar su vaso, van a limpiar su ser, van a traer la plenitud de la existencia, el gozo que el enemigo nos robó. Padre amado, obra con poder por medio de tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.